que no pidieron medidas cautelares, no había cuaderno de medidas cautelares. En últimas estábamos en un escenario declarativo, recuerden ustedes, y pues ahí resulta más complejo el tema de las medidas. Se presentó la demanda, le correspondió, si no estoy mal, al juzgado séptimo civil del circuito, el cual, al encontrarla ajustada a los requisitos del artículo 82, admite la demanda y nos da traslado a nosotros. ¿A quién le da traslado? Pues al conductor y al dueño del rodante. El dueño del vehículo me busca y me cuenta los hechos, pero me cuenta la versión de él. Es que solo había el juez escuchado la versión de ellas. La versión de ellas, ¿cuál era? Que había un carro en la vía, obstaculizando la vía, que no tenía señales de parqueo, que tal como lo dice el croquis del agente de tránsito, la causal demostraba eso. Esa es el mismo hecho contados desde la versión de los demandantes, que es la versión que les conviene para que sus pretensiones triunfen. Obvio, cuando mi cliente me cuenta eso, yo le digo, listo, yo voy a hacer el ejercicio de contradicción, yo voy a contestar la demanda con estas nuevas situaciones que usted me está contando. ¿Cuáles? Que el carro se había averiado, que el carro hacía 15 días había salido de la Toyota, es decir, que no era que hubiese un descuido, era que había una falla mecánica. El mecánico o el director de mecánicos de la Toyota me acreditaba que las camionetas Toyota, cuando sufren ese tipo de averías, se bloquean para no permitir un accidente posterior, sino que simplemente como que se infartan, se mueren esos carros. Y había un elemento ahí muy importante. Recuerdan en una cápite que ellas dicen que venían detrás de un furgón y que cuando el furgón abandona o hace el cambio de carril para esquivar el vehículo, ellas no lo logran hacer e impactan con el vehículo. ¿Lo escucharon en el texto de los hechos, sí o no? Sí, profe, que impactó la parte trasera. Ok. Sí, se Entonces, presume que venían también a exceso de velocidad. Sí. Una de las versiones que yo tenía es, hombre, pero discúlpeme, creo, si no estoy mal, que alcanzamos a pasar un derecho de petición en vías ya preparados porque no, pues sabíamos que venía una demanda antes de la traslado porque no nos hubiéramos alcanzado. E Invías nos había contestado que la velocidad máxima de esa vía en ese punto era 70 kilómetros por hora. Yo busqué un perito especialista en temas de responsabilidad vial y le conté los hechos y me decía, es imposible que si ellas hubiesen llevado la distancia prudente y si hubiesen llevado la velocidad indicada frente al carro que las adelantaba, hubiese ocurrido una tragedia como esas. Porque la posibilidad de maniobrar la motocicleta hubiera sido total, no hubiera ocurrido eso. Ellas tenían que ir encima de la furgoneta casi, mejor dicho, a 2 metros sin respetar distancia y a una velocidad superior, me lo dijo él, a los 90 kilómetros por hora. No estuviéramos lamentando, o porque eso no ocurrió, terminamos lamentando lo que estábamos lamentando en ese momento. Obvio, esos tenían que ser mis argumentos de defensa para proponerlos a través de excepciones, ¿cierto? Excepciones de fondo. Culpa compartida, propuse yo, me acuerdo en ese momento, en esa contestación. Pero me llamó la atención el perito, porque yo al perito le dije, venga, la juez es una persona que era una dama, además creo que en algún momento del curso les dicto a ustedes, es una juez coherente, es una señora decente, muy buena, muy instruida, así la tengo yo referenciada. Y yo la conozco y yo sabía que ella lo que va a escuchar es 2 versiones, pero la versión que más le va a calar es la versión que ella vea, que sienta. Pero ¿cómo hacía para verla o sentirla si ella no iba a hacer una inspección judicial? Es decir, ella no se iba a ir hasta allá y a recrear eso. Entonces el perito me dijo, tranquilo doctor, que yo le recreo todo el accidente, un escenario perfecto con un video y vale tanto. Y a mí me pareció que esa prueba pericial era importante. Entonces quiero que ustedes vean cómo trabajamos ese informe pericial. Ojo, yo que les dije a mis clientes, yo les dije, mire, garantizarles que ganamos no puedo porque mi obligación es de medio, no de resultado. Yo lo que sí sé es que ustedes no los van a condenar por una suma
de 400 millones. Tengo seguro eso, o sea, obviamente sobre eso sí podría dar algunos márgenes de seguridad. Yo creo que nos pueden llegar a condenar, pero por una suma muy baja, porque en mi concepto, y eso lo dije yo como abogado, después de haber la prueba pericial, le dije, porque en mi concepto, aquí lo que hay es una culpa compartida. Me parece que confluyeron dos culpas para la producción de un hecho. Obvio, aquí lo de la actividad peligrosa y eso no lo tengan en cuenta, porque usted va a decir, pero su cliente se presume la actividad peligrosa, no porque ambos iban en rodantes, o sea, era un carro, es más, ellas de pronto sí iban registrando una actividad peligrosa porque ya iban manejando una moto, pero es un vehículo de tracción como todo. Entonces ahí no opera el tema de que se presume la culpa y eso porque fue un accidente de vehículos. Y miren el video que me presentó esa persona y me pareció espectacular para los fines del proceso. Y yo sé que ese video, cuando ellos vieron esa contestación, los impactó y dijo, no, aquí podemos perder, mejor vamos a negociar. Eso fue lo que los motivó. Creo en mi concepto a que en el proceso, en la audiencia inicial, cuando empieza la audiencia inicial y el juez nos da la palabra para intentar la conciliación, se surgió una conciliación. Ya vamos a ver el video. Mírenlo acá. Yo no sé, para mostrar un video, yo creo que compartir video. Pero no sé. ¿O será que le doy compartir pantalla y me sale? Es un archivo que tengo yo en un correo. Al profe es compartir pantalla y le va a reproducir el video. Ok, vale. Entonces le doy compartir pantalla. Iniciar transmisión. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Ok. Veámoslo entonces. No sé si les alcance para el sonido, pero es muy bueno. El sonido tiene musiquita y eso, pero poco nada importa.
Bien. ¿Vieron el video? ¿Sí? ¿Lo observaron? Pero ahí hay una total impericia de las motociclistas también. A ver, corrijo algo. Yo había dicho 70, era 50 kilómetros lo que nos había determinado en vías, que era la velocidad máxima en la vía. Eso quiere decir, ¿qué conclusión se llevaba la juez? Ojo, si yo presento un perito y el perito me proyecta ese video y lo explica, usted de juez, ¿qué conclusión saca? La que está sacando usted, Helman, y la que están sacando muchos. Hombre, a 50 kilómetros por hora no tiene que pasar lo que pasó. Por eso les digo, yo sé que mi cliente en parte era responsable del accidente, a pesar de que trató de tener todas las precauciones de esquivar o de poner el carro a salvo para que no ocurriera lo que finalmente ocurrió. Entonces yo en la conciliación, ¿y cuál fue el trabajo en la conciliación? Primero uno como abogado llega y les dice, uno no va a llegar y no, es que ustedes tienen la culpa, es que ustedes fueron las que iban a exceso de velocidad. No, no, no. O sea, uno primero tiene que bajar la cabeza y bajar la guardia y decirles, mire, primero que todo les pido disculpas porque nadie quería que esto pasara. Mi cliente ni siquiera iba ahí, mi cliente es el dueño del carro y él lamenta profundamente lo que le pasó. ¿Quién iba a querer que ustedes les ocurriera eso? Entonces ya empieza uno como a desarmar a las personas y las personas empiezan a reflexionar y decir, bueno, esto no, de verdad no querían que pasara eso. Ya lo segundo es decirles, mire, obsérvese que con la prueba que se recaudó y todo eso, pues se observa que hay un tema ahí que pueden haber dos responsabilidades. Entonces, yo no sé, yo pensaría que la condena no va a llegar a tanto, porque aquí hay dos responsables de parte y parte. Entonces, ¿por qué no tratamos de negociar? Cuando estábamos en esa dinámica, obvio, nosotros llamamos en garantía a la aseguradora. La aseguradora empezó ofreciendo, creo que 50 millones de pesos. Entonces, obviamente, ellas un tanto molestas y eso, no, 50 no, pero uno notaba que ya la situación económica de ellas las hacía de alguna manera, ellas vivían en un barrio pues modesto, trabajaban ganándose un salario mínimo, y cuando a usted ya le empiezan a hablar de 50 millones de pesos, lo digo con mucho respeto, ya lo empiezan a conmover, ¿cierto? Entonces, no, que definitivamente no. Obviamente la aseguradora dijo, mire, ¿sabe qué? Yo voy a poner 70 millones de pesos para repartir. Ellas ya decían que no, pero como que lo dudaban y decían, espere, vamos a hablar con la abogada. Y yo creo que la abogada les decía, espere, pida otro poquito, vamos a perseverar, pero cualquier cosa si no arreglamos. Uno ya lo observaba en la negociación, porque esa es la labor del conciliador y los que están conciliando, empezar a observar los comportamientos de su contraparte para saber hasta dónde llega la propuesta. La aseguradora llegó y dijo 90 millones de pesos. Ellas volvían a decir, no, pero es que todavía falta, mire que nosotros estamos pidiendo 400, que yo no sé qué. Yo pienso que la aseguradora cada vez fue más bondadosa hasta que ellas, obviamente, la aseguradora dijo, por ejemplo, 80 y ellas se bajaban a 200 y todavía había una diferencia fuerte. Cuando la aseguradora les dijo, les doy 100 millones de pesos, yo creo que ellas dijeron, bueno, 100 millones de pronto aseguramos hasta una vivienda en un barrio módico, o sea, pensarían en eso, supongo yo. Ellas llegaron a un tope y dijeron, no, mire, ¿sabe qué? Recibimos 110 millones de pesos. La verdad es que mi cliente de una vez tomó la palabra, les dijo, mire, déme un segundo, yo voy a hablar con la aseguradora, y se habló conmigo y me dijo, doctor, si yo pongo 10 millones y dejamos esto así, ¿usted qué opina? Entonces yo le dije, pues a mí me parece bien, doctor, y si terminamos el proceso, me ayuda con algo de los honorarios, usted me cobró tanto, me lo rebaja, por ejemplo, no al 20, sino al 15 o algo así. Entonces yo le dije, listo, para terminar esto yo también cedo, terminemos. Y hicimos una negociación y la negociación terminó en 110 millones de pesos. 100 puso la aseguradora, 10 puso mi cliente y terminó el proceso y obviamente nos evitamos el desgaste. Aquí aclaro algo. Mi cliente sí tenía inscrita la demanda en el bien, o sea, sí habían pedido una medida cautelar y él tenía la preocupación de que no podía vender esa camioneta, que la quería vender, que qué hacía, que yo no sé qué, pues también se liberó por 10 millones de pesos. A mí me dijo, mire, yo pongo los 10 millones de pesos y ya puedo vender esa camioneta, ya quiero salir de eso y la vendo un poquito más cara y se acabó este problema. Y así fue finalmente como se negoció eso. Entonces, es un tema de conciliación. Esta conciliación fue judicial, fue ante el juez y la jueza ayudó bastante para que la conciliación se diera. Pero mire normalmente cómo termina empujando el llamado en garantía. La aseguradora, pues es la que tiene la obligación de reparar. Puede ser que el demandado, el obligado o el tomador de la póliza de seguro también ayude en alguna proporción y sensibilicen a los demandantes para que ese tipo de asuntos terminen de esa manera.
¿Tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario de lo que pasó en ese proceso? Buenas noches, doctor. Qué pena, yo tengo una pregunta, pero es más bien extracurricular. Por ejemplo, usted también acredita y da la argumentación de que cuando se termina el proceso los honorarios bajan. ¿Uno cómo podría llegar a tasar ese tipo de honorarios? Porque si bien es cierto, no existe una tabla para que un abogado cobre básicamente su salario, ¿uno cómo más o menos puede alumbrarse en esa área? Sí, Daniel tiene razón, porque es que, ojo, la proporción y la cuota litis se trabaja desde la óptica del demandante, pero el demandado no. Entonces uno lo que hace es más o menos cuantificar, o sea, lo que uno aprende es cómo a mover las cifras y los porcentajes de lo que uno logra salvarle a su cliente. Mi cliente primero era una persona que estaba bastante asustada porque la reclamación estaba por el orden de los 400 millones de pesos. Cuando yo vi el caso, yo dije, mire, aquí se puede llegar a dar una condena por el orden de los 100, 150 y de pronto si buscamos una compa compartida la bajamos bastante. Entonces esas son reflexiones que yo hago. Entonces yo digo, mire, trabajar acá me toca contestar la demanda, estar en la audiencia y obvio, y hay un interés patrimonial importante en disputa. Entonces yo por un negocio de esos puedo decir, yo cobro 20, 15 millones de pesos por la defensa. Ojo, porque es todo, o sea, no es que me van a pagar 15, no, 20. ¿Cómo los cobraría? Pues, por ejemplo, 10 por contestar la demanda y 10 por estar en la audiencia, o 10, sí, por estar en la audiencia inicial, porque yo no puedo dejar todo para lo último, porque donde perdamos me van a decir, ah, no, sus honorarios no, entonces no puedo jugar con eso, como hace un penalista. No puedo esperar la sentencia, porque donde condenen el cliente, el delincuente se le pierde. El penalista tiene el problema que defiende delincuentes, ¿no? Entonces, es un cálculo aproximado, obvio. Daniel, si usted me pregunta que si este debate era por 20 millones de pesos y era un carrito Renault 12 destartalado, pues yo no puedo cobrar ahí, dependiendo de lo que sea el porcentaje, no va a cobrar 20, porque 20 vale el hijo de madre carro. O sea, tocaría uno pensar en unos horarios por ahí de 4 o 5 millones. Entonces uno empieza como a medir y dice, bueno, este proceso lo saco en audiencia, de pronto conciliamos, vamos a la sentencia, yo veo buenos medios de defensa, yo contesto una demanda. ¿Cuánto puede valer mi trabajo? ¿10, 15, 20, 30 millones de pesos? No lo sé, pero más o menos esa fue la cuantificación que yo hice y así manejo unas cifras. Puede ser que abogados que digan, no, cobró muy poquito, yo hubiera cobrado 40, no sé si se los hubieran dado. Otro diga, no, eso es exagerado, yo con 5 millones estuviera feliz. No lo sé, es mi porcentaje dentro de lo que yo determino logro salvarle a mi cliente y lo que puede valer mi trabajo representado en un proceso que dura un año y medio. Muchas gracias, doctor. Vale. Voy con una pregunta que tiene que ver con lo que hablábamos de la indemnización que le correspondería al hijo del señor que hablábamos hace poco, el señor de los 70 y pico de años. Para este caso, por ejemplo, el lucro cesante, vamos a suponer que es que lo hacemos hasta que cumplen los 25 años el muchacho, pero ¿cómo hace uno para hacer una proyección? No sé, siento que uno especula qué podría hacer este muchacho en el futuro. O sea, ¿cómo hace uno para hacer una evaluación que le permita tasar en dinero? Porque además es como ponerle precio a lo hipotético, a lo que no ha sido aún ese muchacho. Ok, sí, Helman, y hay un tema y es también el promedio de vida, hasta dónde en Colombia está calculado el promedio de vida. Creo que en Colombia cada vez el promedio de vida crece porque la población trata de volverse a envejecerse más. Creo que en Colombia el promedio de vida va a estar como en 82 años, entonces todavía el señor podría tener unos 7 años de vida. Aquí pasa algo muy interesante, Helman, y es que ocurrió en Bogotá, cuando yo no sé si usted se acuerda, usted que es periodista, bueno, tuvo que haber visto la noticia, ¿se acuerda hace como unos 7 años que iban unos niños de un colegio y iba una grúa cargada y como que llevaba una retroexcavadora y les Los del bus. aplastó? Eso, Los sí, del bus. los Sí. del bus. Sí, ese proceso se llevó y se demandó a la empresa que transportaba esos vehículos, a la constructora y todo eso, y ahí apareció algo muy interesante en la jurisprudencia y se dijo lo siguiente, todos decían, por ejemplo, uy, no, ese accidente vale muchísima plata porque esos niños tienen unas proyecciones de vida muy interesantes porque eran de familias ricas de Bogotá, y la Corte dijo algo, y creo que en su momento Tamayo Jaramillo los apoyó y todo eso. La lectura que yo les tengo a ustedes es de Javier Tamayo Jaramillo, que es el principal tratadista en temas de responsabilidad. Y dijo lo siguiente, dijo, mire, lo que usted dice, ese accidente no va a salir tan costoso en temas de perjuicios materiales, solamente se cuantificarán perjuicios morales de pronto por el daño de los padres, por el sufrimiento de pérdida de sus hijos,
pero en temas de materiales no va a ser tan costoso porque es un tema absolutamente especulativo que un juez no puede llegar a tasar la proyección de vida de un niño de tan pequeño. Entonces, por ejemplo, el niño de 5 años, quienes demandaron decían, no, es que este niño es de la familia yo no sé qué, y su proyección de vida era para que fuera un físico nuclear, que yo no sé qué, que se ganara al mes 20 millones. No, eso es todo especulativo, porque ese niño, discúlpeme, pero ese niño podía terminar en las drogas y no ser nadie y ser un vagabundo, y las mismas posibilidades tiene. Ah, no, pero no, porque es de familia, va a ser brillante y va a ser un excelente trabajador. No, puede ser de familia muy rica y se ha visto y termina es botado en las calles por temas de drogadicción o de afecciones de apego hacia vicios. Entonces, en esa sentencia se dijo, por la Corte se dijo, no se puede tasar el perjuicio en temas de especulación, tiene que ser en temas ciertos, concretos, y por eso el perjuicio que se reclama sobre un niño tiene que ver más con el promedio de vida de quien le suministraba que la proyección de vida que él tiene. Ojo, si la proyección de vida que él tiene es que ya iba en 9º semestre de física pura y que tenía, pues ahí sí se podría llegar a especular que podría ser un maestro, que podría tener una maestría, un doctorado, y eso especulando. Pero un niño de 5 o 6 años no se puede ver una visión de lo que va a ser su vida profesional, porque puede ser deportista, puede ser académico, puede ser un vagabundo, puede ser lo que sea. Entonces no se cuantifica. Esos daños casi que terminan siendo solo cuantificados a nivel moral, no patrimonial, porque lo patrimonial sería eminentemente especulativo. Creo que había leído algo parecido a lo que ocurrió con los niños que murieron incinerados en un bus de Fundación Magdalena por la manipulación de combustible de manera ilegal del conductor. Sí, sí. Hay que leer varias jurisprudencias y le insisto, voy a decirle a la ingeniera que si no está subida, yo le subo la del tema de la de perjuicio heredado, perjuicio directo y perjuicio heredado en temas de responsabilidad civil contractual y extracontractual de Javier Tamayo Jaramillo. No dejen de leer a Javier Tamayo Jaramillo, que es el tratadista más interesante en temas de responsabilidad civil. Mire, esta materia y los seguros estaban en mora de implementarse. Yo pienso que la universidad ya la adoptó y creo que la dicta como obligatoria en el nuevo pénsul, responsabilidad civil. De entender la responsabilidad civil se entienden muchas cosas. Obvio, nuestra responsabilidad civil es de acuerdo a nuestra población, son accidentes y eso. En Islandia, en Noruega están hablando de una responsabilidad civil, creo que la llaman por la naturaleza, entonces por la vista, por los árboles, por las necesidades. Por aburrimiento. Exacto, es que hay una responsabilidad, porque no tienen nada que hacer. Entonces podría ser una responsabilidad civil. Yo no sé cómo la llamaron, por obstáculo a la visión de la naturaleza, una cosa así, y demandaban por cosas de esas. Nosotros estamos todavía peleando por el carro, por el accidente, por el machete, por el ladrillo, por todo ese tipo de cosas que obviamente están de acuerdo a nuestra sociedad y es el día a día nuestro. ¿Listo? Señores, no sé si aporté mucho. Yo creo que pues por lo menos trazo un camino interesante, pensaría yo. Mañana tengo clase todo el día, no me había ni dado cuenta, pero bueno, tengo clase todo el día y me toca ir a preparar otras cositas. Yo les deseo suerte en el curso de conciliación. ¿Qué van a hacer? Ojo, lo que van a hacer es lo siguiente para entregarme una nota, pero es una cosa muy sencilla, es más o menos simbólica, porque yo no creo que ustedes tengan por qué rajarse acá, o sea, suficiente tortura tienen por escucharnos en las noches como para que ahora terminen rajados. Obvio, yo sé que hay algunos que les interesa, otros que no les importa, pero ya cada quien que decida lo que en la vida quiere. Dicen por ahí, la vida lo rajará al que no le interesa y la vida premiará al que le interesa mucho y está dedicado al estudio. Le voy a decir a la ingeniera Sandra, y lo voy a revisar porque creo que está, pero no sé si la ingeniera ahorita ya debe estar descansando, esa mujer trabaja bastante en el día. Le voy a decir que suba la conciliación que yo les mostré, ¿sí? La conciliación que ustedes vieron ahí. ¿Qué van a hacer esa conciliación? Cada uno, ojo, cada uno antes de 8 días, porque hoy es miércoles, antes del otro miércoles, tampoco quiere decir que se pongan a hacerlo mañana o en pleno partido, no, tienen 8 días que van a hacer. En una hojita me van a pedir las medidas cautelares que ustedes creen que se podrían pedir para ese caso. Especulen. Si ustedes creen, por ejemplo, que se puede embargo y secuestro, entonces embargo y secuestro sobre el inmueble tal. Invéntense en un inmueble del demandado, del conductor o del dueño del bus, o una inscripción, no sé, invéntenlo, especúlenlo, pero una hojita de una petición de una medida cautelar. Yo sobre esa hojita es que voy a tomar una nota. Espero que sea una nota normal, 4, 4, 5, 4, 8, 4, 7. Si le quedó mal pedida, le pondré 3, 9. Pues tampoco es que lo vaya a rajar, pero hágame en una petición de medidas cautelares, como si fuera esa demanda ya la declarativa, pero ustedes se van a inventar la petición de la medida cautelar.
y antes de 8 días a jdiaz10@unap.edu.co me mandan eso y yo ya tengo y tomo nota para sacarles una nota. ¿Les parece? Porque me exigen nota además. Perfecto, sí, señor. Es poco más o menos hacer como una simulación de una medida cautelar. Exacto, una hojita donde pidan una medida cautelar, usted se llama el abogado y pide una medida cautelar y eso, y listo. Profe, tengo una duda, usted disculpe, ¿es individual o sería con los grupos que tenemos asignados? Yo prefiero que sea individual porque es que mínimo son grupos de 5 o 6 y termina gente haciendo eso de a 6 y no me parece muy correcto. Entonces yo preferiría que fuera individual, cada uno invéntese, no me vaya a salir uno con idéntico al otro. O sea, cada uno invéntese una medida, una petición de una medida cautelar y listo, no es todo, pero no prefiero individual porque si hay grupos de 5. Profe, ¿puede escribir por favor su correo ahí en el chat como para tenerlo, para poderle mandar el documento? Vale, de una vez, aquí lo vamos a anotar. Profe, y si nos puede adjuntar también la solicitud, ¿nos hace el favor? Ahí voy a tener problemas por mi ignorancia, pero voy a mirar qué hago. Sí, o sea, no te estoy diciendo que no, es que soy torpe para esto, entonces de pronto no sé adjuntarlo, ese es mi problema. Pero aquí ya estoy escribiendo mi correo a duras penas. Doctor, ¿es J010? ¿J1010? J1010. Ahí está. Doctor, es jdiaz10@hotmail o el mismo jdiaz10 y ahí sí unap.edu.co. Es el mismo en UNAP y en Hotmail. A ver, espérenme a ver si logro. No, porque es que esto es una tablet y yo no sé más cómo se pondría el archivo aquí. Le voy a pedir el favor a la ingeniera Sandra mañana a primera hora de que me lo suba para que ustedes hagan eso. Si no, por favor, Helman, me acuerda, si no está en tema, porque también es bueno que ustedes consulten tema y eso, pues me acuerda, Helman, por favor, mañana en la mañana y yo le pido a la ingeniera de que me anexe la solicitud. ¿Les parece? Listo, sí, señor. Sí, señor. Vale, entonces... listo, entonces les deseo una buena noche, espero no haberlos fastidiado mucho y nos veremos en una próxima oportunidad en lo que necesiten, ¿vale? Profe, Gracias, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el Gracias, doctor, ejercicio. la verdad, supremamente Muy buena interesante lectura. el video y la solicitud, Vale. profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Yo lo que creo es que un tema de esto merece replay, pero bueno. Chao, Juanca, buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.